Buenos días. Vamos a ver diferentes enfoques acerca de cómo se estudiaría la televisión. Entonces, estos diferentes enfoques nacen de los diferentes estudios acerca de la televisión y cuáles serían los elementos más importantes que se va a privilegiar en cada caso. Entonces, dependiendo del objeto que uno quiera privilegiar, va a ser el tipo de estudio que se va a hacer en relación con la televisión. Entonces vamos a ver cuáles serían estos cinco elementos muy importantes. El primer autor muy importante que va a hablar de los diferentes criterios para un análisis de la televisión va a ser el teórico italiano Francesco Cassetti en compañía de Federico de Chio. Estos autores van a identificar diferentes orientaciones para ver y analizar el caso de la televisión. El primer el elemento para analizar el caso de la televisión sería cuando nos estamos centrando principalmente en el caso del medio. Aquí veríamos las principales características propias, las principales características particulares del medio que sería la televisión, así como las diferentes formas expresivas mediante las cuales se va a comunicar mediante la televisión. Aquí sería también importante ver cómo vamos a realizar esta lectura y también los efectos que se van a transmitir mediante la televisión a los diferentes públicos, a los diferentes receptores que están recibiendo los diferentes tipos de mensajes. Esta primera orientación este, también estaría relacionado por buscar lo más particular, lo más específico del medio de la televisión. Entonces lo que han hecho varios teóricos es preguntarse qué es esta específico de la televisión y muchas veces lo específico en el caso de la televisión sería que se va a transmitir mediante diferentes ondas que va a llegar a públicos muy amplios, principalmente en la década de los 60, en la década de los 70. Y otra característica que daban estos teóricos es que principalmente se iba a consumir en familia, ¿no? Entonces uno veía la televisión principalmente en el grupo familiar, con el mamá, con la papá, con los hermanos y con la familia empleada, ¿no? Que podían ser la abuela, el abuelito, los tíos, los primos, los amigos y otro grupo de personas que compartirían dentro del hogar. Y en el caso de los principios de la televisión, cuando estamos hablando de esta paleotelevisión, de esta televisión viejita, también muchas veces solamente había un televisor y como este televisor era bastante caro, la mayoría de las veces se ponía en el centro de la sala y todos los demás organización del mobiliario iba a estar alrededor de la propia televisión, ¿no? En esta época, pues es el momento en que a lo mejor las abuelitas ponían carpetitas arriba de la televisión, ponían algunas figuritas arriba de la televisión y también en este primer momento de las televisiones, pues no existían los controles remotos, sino uno tenía que pararse y cambiarle a la televisión. También hay que recordar que en este primer periodo de la televisión era en blanco y negro y muchas veces podía tener una antena conectada al techo o podía tener estas antenas que se llamaban las antenas de conejo y muchas veces para sintonizar los canales uno los tenía que estar abriendo, uno los tenía que estar cerrando las diferentes antenas para que captara mejor la propia imagen, ¿no? También en este periodo de la década de los 60, de la década de los 70, la televisión era completamente vacía, había pocos canales de televisión que no llegaban a más de 8 o más de 10 canales. Entonces la gente consumía principalmente estos canales, que eran los canales más populares, y en ciertos horarios, como podía ser el horario de la comida, el horario de la cena, la gente se reunía en familia o también en los días festivos o los días de fin de semana, como sería el caso de los sábados y los domingos. Entonces aquí se trataría de ver esas características tecnológicas del medio en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, en cuanto a transmisión,
Y en cuanto a recepción, principalmente desde el punto de vista del carácter técnico de- del medio. Y este medio también, algunos autores, principalmente McLuhan, va a caracterizar a los medios en medios fríos, que estarían un poquito alejados más del público, más alejados de los receptores, y los medios cálidos, que estarían más cercanos a estos receptores. Entonces un medio frío podría ser el caso de la prensa, y en ese sentido la radio sería más cálida porque lo haríamos en una posición más cómoda, en una posición más íntima, y estaríamos escuchando una voz, y esta voz muchas veces iría más a nuestro inconsciente, iría más a nuestras emociones, iría más a nuestras sensaciones. Entonces el periódico sería más frío, la radio sería más cálida, y también la televisión sería un medio bastante cálido porque está cercano a nuestra intimidad, está en nuestra sala, y la mayoría de las veces el conductor le va a estar hablando directamente al público. Le va a estar contando a qué artistas van a presentar, cuáles son las noticias, o cuáles son los acontecimientos del día, los acontecimientos que ocurren en la parte de los espectáculos. Entonces sería la primera manera de ver la televisión como aspecto tecnológico y como aspecto familiar. El segundo manera de ver la televisión ya va a ser estudiando las diferentes formas, los diferentes modos en que va a funcionar el mensaje. Aquí vamos a ver la televisión como un fenómeno, como el fenómeno televisivo, y aquí lo más importante va a ser el texto. Ya no nos vamos a fijar tanto en las características tecnológicas, en las características formales de qué es la televisión y cómo se transmite, sino vamos a ir directamente a la parte del texto, a la parte de la programación, a la parte del programa televisivo, y solamente nos vamos a quedar con ese mensaje, con ese programa que estamos viendo en ese momento. Este sería un análisis muy ligado al caso de la semiología, que aquí ya estamos en el texto y vamos a descomponer ese texto en sus diferentes elementos. Hay un texto de Humberto Eco que se llama Indagaciones acerca del mensaje televisivo, y él va a avalar de que la televisión es un lenguaje, que la televisión va a funcionar a través de diferentes códigos, va a funcionar a través de diferentes subcódigos, y lo que quiere hacer Humberto Eco es ir viendo cómo se van relacionando estos diferentes códigos para formar el mensaje, para formar lo que se llamaría un programa de televisión. Entonces Humberto Eco va a ver que en la televisión son muy importantes la parte de las imágenes, es importante la parte de la locución, es importante la parte del texto escrito, y también sería importante la parte del montaje. Pero Humberto Eco pues no se va a quedar solamente con estos elementos del lenguaje, sino que también lo va a ubicar en un contexto más global, en un contexto más amplio, en un contexto más integral, y ahí, por ejemplo, vería otro tipo de códigos, que serían los códigos estéticos, de que un programa puede tener mejor fotografía, puede estar mejor editado, puede tener mejor ritmo de las imágenes, puede estar mejor actuado, puede obedecer más propiamente a un género, y ese género puede cumplir su función de hacerte reír, de hacerte sentir emociones, de hacerte sentir miedo. Entonces sería la parte que tiene que ver con la estética. Otra parte importante que va a ver Humberto Eco en el caso de la televisión serían los códigos eróticos. Humberto Eco, cuando escribe este artículo, lo escribe principalmente en la década de los 60, y ya sería el momento en que van a aparecer determinado tipo de conductoras o determinado tipo de co-conductoras, que muchas veces van a presumir la parte de su apariencia, la parte física, y puede ser que haya alguna atracción hacia estas mujeres o hacia este tipo de conductores. Entonces estaría funcionando este código erótico, que principalmente se expresaría a través de su rostro, a través de sus gestos, a través de sus movimientos. Entonces vería el código erótico también en el caso de la televisión. Aunque la televisión siempre se ha considerado como un medio más familiar, también puede existir este aspecto del erótico.
Y otro aspecto muy importante que va a mencionar Humberto Eco en Negaciones del mensaje televisivo va a ser del código del inconsciente. A través de estas imágenes, a través de la música, a través de la palabra, estamos recibiendo algo inconscientemente. Esto tal vez no sea tan evidente en los programas de ficción, pero sí se va a hacer más evidente en los comerciales, ¿no? Porque muchas veces recordamos estas mitologías, estos estereotipos, estos arqueotipos que van a funcionar dentro de los comerciales de el hombre casi como príncipe, la mujer casi como princesa, y que son muy agradables y que quieren vivir en felicidad. Estos estereotipos muchas veces llegan a nuestro inconsciente a través de las marcas, ¿no? Del hombre que maneja determinado tipo de auto, la mujer que utiliza determinado tipo de champú para el cabello, que utiliza determinado tipo de crema. Entonces hay también ciertos elementos inconscientes que están llegando a la audiencia. Y lo más importante de este segundo enfoque va a ser principalmente el texto, estudiar un programa y verlos desde diferentes puntos de vista, ¿no? El punto más importante para ver al texto sería un enfoque narrativo, de ver la ficción, de ver los personajes, de ver los acontecimientos, o un estudio más semiótico que se refiera a estos elementos de los códigos visuales, de los códigos de la música. Entonces aquí nos interesa el texto, pero no nos van a interesar tanto otros factores contextuales como podía ser el caso del emisor o como podía ser el caso del receptor. Estos análisis textuales muchas veces van a surgir principalmente muy relacionados, muy cercanos al campo de la literatura. Entonces, para analizar un programa televisivo, muchas veces se utilizan estas técnicas literarias de cómo analizar esta estructura de ficción, de cómo analizar los personajes, de cómo analizar la narración que tiene que ver con este programa. También muchas veces en este caso de ver el programa como un texto, también se podían ver los diferentes géneros que pueden existir en el campo de la televisión. Este análisis textual está ligado también a la semiótica, está ligado a esto que serían los análisis textuales, que no solamente se aplicarían al caso de la literatura, al caso del teatro, sino también se van a aplazar al campo de los medios de la comunicación. Entonces se pueden hacer análisis textuales del cine, análisis textuales de la radio, análisis textuales de la prensa, y sería un método que Francesco Cassetti le va a dar mucha importancia, y entonces él va a mencionar estos elementos que uno tiene que ver en el análisis textual, como podía ser, aparte de la narración, lo que tiene que ver con el espacio, lo que tiene que ver con el tiempo, lo que tiene que ver con los diferentes actantes que están interviniendo dentro del programa de televisión, y también otro tema muy importante que se va a desarrollar también en la década de los 80 y que se va a desarrollar en la década de los 90 sería la anunciación. ¿Cómo se produce esta enunciación? Mediante las imágenes, mediante el sonido, mediante el narrador, mediante el presentador. Entonces siempre hay una manera de enunciar. Se puede enunciar muy cercanamente, hablando en primera persona, se puede ser un poquito más distanciada, dirigiéndote al público, dirigiéndote en un tú, o una forma más, más distante que podía ser refiriendo en un él, ¿no? También en los programas televisivos, principalmente en los programas de ficción, pero también en los programas de documental, van a existir determinadas marcas que me van a indicar los momentos importantes de ese programa de televisión. Entonces pueden ser que se indique mediante un movimiento de cámara, que se enuncie mediante un determinado tipo de música o mediante alguna marca musical. Entonces muchas veces cuando entra el villano hay unos tambores o hay unos elementos sonoros que nos van a indicar ese momento en que entra el malo, o también es un cliché o un estereotipo muy grande es cuando se dan el beso y empieza esta música romántica que nos está indicando que los personajes están enamorados, que los personajes eh, sienten algo uno por el otro, ¿no? Entonces en la parte textual este, también muchas veces se va a ir analizando las diferentes secuencias que van a aparecer
en el programa. Humberto Eco pues, va a ver y te va a tratar de analizar todo esto que tiene que ver con los diferentes escenarios que aparecen en un programa de ficción o también con los diferentes tiempos que van a aparecer en un programa de televisión. Ya para la televisión más hipermoderna, para el caso de las series, van a aparecer muchas tramas entrelazadas y estas muchas tramas entrelazadas también muchas veces va a propiciar que haya un gran número de personajes y que haya una mezcla muy constante de los diferentes tiempos. Esto ya es tan general que ya en series tan comerciales como Élite se pasa mucho el paso del tiempo del pasado al presente y es un grupo coral, no sé si son 8 o 10 personajes principales y muchas veces en cada capítulo se va siguiendo a cada uno de los diferentes personajes, ¿no? Este, este sería el segundo tipo de análisis. El tercer tipo de análisis, que es el que más nos interesaría a nosotros y que sería un tipo de estudio más reciente, principalmente a partir de la década de finales de los 80, a partir de la década de los 90, va a ser preguntarse acerca del receptor o del telespectador. Aquí lo que nosotros muchas veces querríamos considerar es cómo los receptores, cómo la audiencia está recibiendo este programa, qué están interpretando con este programa y posteriormente estudios más recientes se van a ver con qué finalidades se ve el programa y qué es lo que está haciendo el receptor con este programa que está viendo, con este programa que está recibiendo. Muchas veces solamente en la década de los 70 se trataba de medir ese efecto de violencia, ese efecto didáctico, ese efecto de entretenimiento en el espectador, pero no existía este segundo nivel de reflexión, este segundo nivel interpretativo de qué hace el espectador con el programa de televisión que está viendo, ¿no? Carlos Escolari, cuando escribe acerca de los productos transmedia, va a hablar del caso de Matrix, va a hablar del caso de Star Wars, va a hablar del caso de Harry Potter, que ahí los espectadores van a recrear ese universo creando nuevas historias, este, identificándose con un personaje, creando una página, haciendo playeras, haciendo blogs, este, eh, imitan- imitando las imágenes que aparecen en estas series de televisión. Entonces, ese espectador se va a convertir en algo no pasivo, sino se va a convertir en algo más activo. Pero en la primera etapa de ver al telespectador como algo muy, muy importante, desde el punto de vista de las audiencias y además desde un punto de vista un poco cuantitativo, se trata de ver sociodemográficamente quiénes esas audiencias que de repente están viendo el programa de televisión. Es una persona grande, una persona de 20 años, una persona joven, un niño, y también sus diferentes características de ingresos económicos, de estilo de vida, de educación, de tipo de cultura y de tipo de hábitos de consumo. Entonces, dependiendo de estas variables individuales, de estas variables grupales, de estas variables intelectuales, es que vamos a decodificar diferente los programas de televisión. Entonces, los programas de televisión no van a llegar de una manera directa, sino van a ser bastante polisémicos y los vamos a interpretar principalmente a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestra propia cultura. Entonces, algo que está en este tercer punto sería que el espectador va a utilizar la TV de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus fines. Esto también es una idea de la teoría de usos y gratificaciones, que el espectador ve determinado programa para satisfacer determinada necesidad, ya sea una necesidad de información, una necesidad de entretenimiento, una necesidad, no sé, hasta a lo mejor hasta de consumo. Pensemos en estas personas que ya es muy noche y se pasan viendo los infomerciales, ¿no? Entonces también puede haber a estos adictos al consumo, estos adictos a los diferentes objetos que se promueven y que también pueden aparecer, que también les puede dar determinada satisfacción la parte del consumo. Esta etapa va a ser también muy importante porque va a ser la que va a determinar en algunas ocasiones los ratings que aparecen en la televisión
y que determinado programa permanezca más tiempo o que mejor determinado programa salga del aire. Entonces muchas veces va a haber determinadas empresas que van a medir estos ratings, ya sea entrevistando a personas, ya sea telefónicamente, ya sea digitalmente, para ver estos ratings que aparecen en los diferentes programas de televisión, y estos ratings van a determinar este, qué, qué- qué, productoras apoyan a estos programas de televisión, ¿no? Si pueden recibir apoyo de Coca-Cola, si reciben apoyo de Sabritas, si reciben apoyo de determinados tipos de empresas. Bueno, ahorita vendría ya no solamente ver el punto de vista del texto o puramente el medio televisivo o ver al receptor, sino aquí tendríamos que ver también la parte contextual. La parte contextual también va a ser muy importante para determinar cómo se reciben los mensajes televisivos. Entonces aquí ya sería ver a la televisión como un proceso, como una dinámica, como algo más global, que tenemos que ver diferentes aspectos, diferentes variables que van a estar constituyendo nuestro análisis. Aquí veríamos las estructuras y las dinámicas sociales que van a construir un factor muy importante dentro de la comunicación televisiva. Aquí también veríamos que los mensajes van a adquirir un sentido y que van a pasar a través de diferentes actividades de mediación social. También nuestro tipo de pensamiento, las instituciones que están relacionadas con la manera de ver televisión, nuestros diferentes conocimientos van a influir en la significación, van a influir en el sentido de los mensajes y cómo se van a interpretar. También la televisión va a conservar al sistema social y va a haber estas relaciones sociales que se van a establecer, estas interacciones con la propia televisión. Aquí a lo mejor también tendríamos que estudiar la parte de cómo se está produciendo ese programa, la parte de estas audiencias y incluyendo principalmente la parte del texto. Aquí veríamos un proceso más global de los procesos y condiciones de producción, el propio texto y los propios contextos y producciones de recepción. También tendríamos que ver estos factores que también van a estar ligados al análisis del mensaje, como podrían ser estos contextos sociales y contextos culturales que serían fundamentales para el estudio del caso de la televisión. Entonces aquí se complicaría, sería más complejo el análisis televisivo porque tengo que considerar estas variables de tipo social, estas variables de tipo cultural en el campo de la recepción. De esto hay diferentes metodologías, hay diferentes teorías, va a haber diferentes autores que van a considerar estos aspectos más globales, más integrales. Bueno, en el otro, como que estábamos viendo la parte de las audiencias, ahí se verían principalmente desde el punto de vista sociodemográfico, desde el punto de vista de sus características grupales y desde el punto de vista de sus características individuales. Esta orientación, que sería la número 5, va a referirse principalmente al carácter de recepción. Aquí veríamos que las audiencias son muy diferentes y también dentro de las propias audiencias, cada persona individualmente va a recibir el mensaje televisivo de manera diferente. Entonces, mientras que en la otra, del punto de vista de las audiencias, las tratábamos de ver como un grupo más cohesionado, más unido, que se podía estudiar grupalmente, aquí vamos a ir más al caso más particular, al caso más individual, que estaría relacionado con personas más particulares o con un grupo más pequeño, con un grupo más micro, como podía ser el caso de ver la televisión en familia, ver la televisión en una escuela, ver la televisión en el trabajo como algo didáctico. Aquí, por ejemplo, se podían hacer algún estudio en el caso de la enseñanza mediante la televisión, de cómo se veía la televisión, ¿no? Está el niño solo, está acompañado de algún hermano, está acompañado de la mamá, o varios niños se reúnen para recibir esa educación, dos o tres niños en el mismo momento, ¿no? Entonces aquí sería ver estos casos más micro y el caso de cómo se están
comprendiendo los programas televisivos. Aquí va a importar la parte de la codificación, va a importar la parte de la decodificación y lo que más va a importar sería esta interrelación que se va a establecer entre el texto y el receptor. El receptor también va a poner sus ideas, va a poner sus conocimientos para interpretar ese diferente tipo de texto. Y estas diferencias individuales, estas diferencias personales, pueden influir muchísimo en la manera en que se interpreta este diferente texto. Aquí es lo que decíamos hace ratito, puede estar ligada a dinámicas familiares, a dinámicas del trabajo, a dinámicas que se vea la televisión en un grupo de discusión religiosa o que se vea la televisión en un camión o en un vagón del metro, ¿no? También hay varios estudios que a lo mejor siguen un receptor y van analizando a este receptor de cómo está viendo la televisión en la pantalla del metro o en un autobús, ¿no? Esta sería la quinta tendencia, ¿no? Entonces serían las cinco principales tendencias que nos va a mencionar Cassetti, que nos va a mencionar de Chio. Entonces, una característica sería el propio medio de televisión y sus características técnicas. Otra sería la parte de las audiencias. Otra sería solamente ligada al texto. Otra sería ligada al contexto. Y esta que sería más ligada a los fenómenos de recepción. En esta última tendencia también podríamos considerar una teoría que vamos a ver, que sería la teoría de las mediaciones y cómo estas diferentes mediaciones están influyendo principalmente en el caso del receptor. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis de estas cinco diferentes orientaciones para el estudio de la televisión. Entonces estaría la centrada en el medio. Aquí estaría centrada en las características propias del medio televisivo, desde su transmisión hasta su recepción, y las características propias del propio medio, ¿no? ¿Qué tipo de imagen tiene? ¿Qué tipo de sonido tiene? ¿Cómo se maneja este diferente lenguaje, ¿no? Si ustedes son curiosos y se ponen a ver en YouTube, aparecen las características de los diferentes televisores, de las diferentes marcas de televisión, de qué tipo de sonido tienen, qué tipo de imagen tienen y qué otras posibilidades que podemos hacer con el aparato, ¿no? Si puede grabar, si tiene internet, si recibe otras plataformas streaming y todas esas características propias del medio. La otra sería la que está basada en el texto, la que está basada en los programas de televisión, y solamente estudiar esos programas de esos programas televisivos, sean de ficción, sean de documental, pueden ser también incluso directos que estemos viendo en la televisión. También se pueden analizar los noticieros, se pueden analizar los programas deportivos, los programas de concurso, los reality shows, las revistas, y todos los diferentes géneros de los diferentes programas que van a aparecer. Luego vendría la parte del telespectador, que aquí sería ver y centrarse en las audiencias, ver y centrarse en los ratings. Esto le interesa mucho también a las compañías para ver cómo se está vendiendo los diferentes productos o también para ver cómo están siendo recibidas las diferentes campañas políticas o también para ver qué programas de repente tienen más audiencia y cómo van subiendo y cómo van cambiando los ratings y las audiencias en los diferentes programas de televisión. El otro sería el del contexto social, que ahí implicaría las condiciones de producción, las condiciones de recepción y los factores sociales y los factores culturales que están interviniendo para la diferente lectura de los programas de televisión. Y el último elemento que vamos a ver desde el punto de vista de los estudios culturales es cómo estos estudios culturales quieren ser más específicos, quieren ser más concretos, quieren llegar a ser así casi puntuales de estos receptores particulares, cómo están entendiendo la televisión, cómo están entendiendo sus programas y cómo están haciendo usos diferentes del mismo programa de televisión. Entonces a lo mejor ese programa que se hace muy general
para que se pase en un programa para tercero de primaria que se acerca de la historia, va a tener diferentes recepciones, dependiendo del nivel socioeconómico de los niños, dependiendo de las características psicológicas de atención que tengan estos niños. Entonces el mismo programa va a tener diferentes interpretaciones, va a tener diferentes aprendizajes, porque nosotros somos receptores diferentes y lo vamos a recibir de manera diferente dependiendo de las condiciones físicas, de las condiciones tecnológicas, de las condiciones sociales, de las condiciones de aprendizaje que nosotros vamos a poner en cada diferente momento. Entonces era importante ver estas 5 diferentes tendencias porque yo cuando quiero hacer un análisis televisivo tengo que tener en cuenta estos diferentes 5 enfoques y ya que tenga estos diferentes 5 enfoques bastante claros, escogería una metodología teórica, una metodología para hacer el estudio de televisión, si es más cuantitativo, si es más cualitativo, si utilizo entrevistas, si utilizo historias de vida, si utilizo eh, no sé, unas metodologías más de tipo etnográfico. Entonces también depende para yo hacer mi proyecto de investigación o mi proyecto de análisis, tratar de ver qué programa, qué público, en qué canal se está transmitiendo y todas esas condiciones de tipo social, esas condiciones específicas en las cuales yo voy a centrar mi estudio. En esta última etapa que vimos de las etapas de recepción, principalmente también se utilizan mucho en la pedagogía, en el campo educativo, para ver si están funcionando estas estrategias educativas, estas estrategias pedagógicas, o de plano hay que cambiar y hay que hacerla más entretenida con elementos más multimodales, que tengan más efectos, que tengan más música, que tengan más gráficos, que tengan más otro tipo de elementos. En cambio, la parte del telespectador, la parte de la audiencia, eso utilizaría un poco más métodos cuantitativos, aunque no podíamos, también en ocasiones existen entrevistas a las personas que están viendo este programa y se les hacen preguntas acerca de esos programas que de repente están siendo recibidos. Bueno, estos serían los 5 tendencias o las 5 maneras de estudiar la televisión y eso sería todo por este video. Entonces, muchas gracias.